La semana pasada hablábamos acerca de cómo debía ser, concretamente habla de un anciano, pero también nos habla de cómo debemos de ser todos. O sea, no... eh, la Biblia a veces hace o especifica que para eh, ciertas posiciones o ciertas funciones deben de cumplir unas características. Pero con eso, como decía la semana pasada, no está diciendo que entonces los demás podemos hacer lo que queremos o podemos vivir como nosotros queremos. Entonces, la semana pasada veíamos las características o los requisitos del anciano, pero que obviamente todos y cada uno de los que eh, decimos ser cristianos deberíamos de tratar de alcanzarlas, ¿no? Y ya para finalizar, después de darnos esas características, Pablo le escribe a Tito acerca de los falsos maestros. Y es que los falsos maestros no es algo que se da, por decirlo así, únicamente con gente no cristiana, sino que también dentro de la iglesia muchas veces hay falsos maestros. Y vamos a ver que cómo Pablo enfoca esos dos caminos, ¿no? Cómo Pablo lo trata. Pero los falsos maestros no son únicamente personas que dicen herejías así muy marcadas, sino que falsos maestros son incluso aquellos que poco a poco van cambiando, van modificando lo que es el verdadero evangelio. Vamos a Tito capítulo 1, versos del 10 al 16. Tito capítulo 1, versos del 10 al 16. Y dice así: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamiento de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Gracias, bendito Señor, por esta noche, y gracias también por poder completar este primer capítulo. Señor, ayúdanos a comprender la enseñanza, ayúdanos a hacerla nuestra y a comprender, Señor, la importancia de conocerte bien y también de enseñar correctamente. Señor, danos entendimiento a todos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues yo creo que todos hemos escuchado alguna vez desde el púlpito o incluso, bueno, aquí en Centroamérica existe un canal de pago que que se dedican a enseñar, se dedican a predicar, y muchas veces esas predicaciones o esas enseñanzas se alejan sutilmente de la Biblia.
Una de las cosas que me gustó de la maestría y que fue un reto, eh, el profesor nos ponía a leer sermones o a escuchar sermones de predicadores que de forma muy callada, o sea, no tan evidente, cambiaban parcialmente el mensaje. Y si uno no pone atención, no pone cuidado, y obviamente como estás en la maestría y el profesor ya te avisa, mira, esto no va a estar tan bien, entonces ya uno pone la atención a encontrar dónde están los errores. Pero si uno lo escucha, así como cuando uno va en el carro o cuando uno está en casa haciendo algo y quizá pues le gusta escuchar sermones y los escucha, esas sutilezas muchas veces pasan desapercibidas. Entonces, esto, ¿qué pasa? La pregunta es, ¿qué pasa cuando nos encontramos con maestros que no están enseñando realmente la palabra? Y eso es algo que tenemos que hacerlo dentro también de las asambleas. Les compartí estos días un artículo que escribí. El siguiente artículo es cómo respondo a un sermón. Está basado en este texto, en Tito. Pero muchas veces la pregunta es, ¿cómo le digo yo a alguien que lo que ha dicho está mal? ¿O cómo debo yo tratar a esa persona si ha dicho algo que es bíblicamente incorrecto? ¿Cómo lo debo de hacer? Y algo que tenemos que tener en cuenta es que los falsos maestros siempre han existido. No es algo de la actualidad. En la actualidad quizá pues nos estamos dando cuenta de todo lo que tenemos alrededor, que dicen llamarse cristianos, pero dejan mucho que desear. Pero si vamos aquí al libro de Tito, el libro de Tito escrito en el 60 más o menos, 60-65, pues 30 años después de la muerte de Jesús, Pablo ya se anda peleando con falsos maestros. Si vemos las cartas de Pablo, una de las cosas que se repite carta tras carta tras carta desde la primera son las enseñanzas incorrectas, los judaizantes. Entonces, el tema de los falsos maestros es un tema que no es solamente de hoy día. Es un tema que ha estado a lo largo de la historia. La reforma, ¿por qué surgió? Porque había enseñanzas incorrectas. Y comenzando por Lutero, luego Calvino, Zwingli, etc., revolucionaron y dijeron no podemos seguir así, tenemos que volver a la palabra. Hubo un comentario de un compañero que realmente fue muy sabio lo que dijo, ¿no? Y entonces decía, no, es que hay épocas como que se enfatiza mucho la predicación expositiva, enseñar lo que dice la palabra. Y alguien le dijo, sí, esos momentos en los que se enfatiza la predicación de la palabra es porque hay mucha herejía y hay mucha falta de predicación. La predicación no está siendo buena. Cuando la gente se mantiene firme en sus doctrinas, en sus creencias, el énfasis en la predicación de la palabra no es tan necesario. Ojo, no estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es el énfasis, ¿no? ¿Por qué hoy día hay tanto énfasis? Porque nos encontramos con un mundo que tergiversa la palabra de Dios para, como vamos a ver, para un beneficio propio, ¿no? Aquí en Centroamérica, no sé si ha llegado hasta allá abajo, pero tenemos Cash Luna, como uno de los grandes pioneros de esas falsas enseñanzas, etcétera. Tenemos ahí varios pioneros. Tenemos Joyce Meyer, tenemos Austin Carson, creo que era. Joel Osteen, que es un predicador que básicamente dice, no puedo predicar sobre pecado porque la gente ya viene muy cargada, ¿no? Entonces,
miren lo que está habiendo. Hoy leía un artículo que me dejó sorprendido de una metodista, que los metodistas teóricamente son muy así, y que exponía que el aborto era válido y bíblicamente respaldado. Entonces, miren hasta qué punto tenemos falsas enseñanzas incluso dentro de la iglesia. Y lo dicen en nombre de la iglesia. Esas enseñanzas salen en nombre de la iglesia, que somos nosotros, ¿no? Todos los cristianos. Así que muchas veces nuestro propio desconocimiento es lo que nos lleva a aceptar, incluso enseñar cosas que no debemos. Así que es importante que cada uno de nosotros aprenda a identificar a los falsos maestros. Pablo le está diciendo a Tito que aprenda a identificarlos, y vamos a ver también que le va a decir qué tiene que hacer con ellos, o qué es lo que nosotros tenemos que hacer con ellos. Así que en primer lugar es importante que nosotros aprendamos a identificar los falsos maestros, porque la conducta de estos falsos maestros busca su beneficio personal. ¿Cómo los identificamos? Cuando vemos que estos maestros no tratan de enseñar la palabra para edificar, sino tratan de enseñar la palabra porque algo se van a llevar. Y esto dice el verso 10 y 11. Miren lo que dice: porque aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Y esto va unido con lo que hablaba el versículo 5. El versículo 5 decía que le había puesto a Tito allá por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano. Así que hay algo que está pasando dentro de la iglesia, y entonces Pablo le explica a Tito cómo son esos falsos maestros. Y se identifican en primer lugar porque su conducta es contraria a la palabra. La palabra contumaz significa algo así como terco, rebelde. Entonces Pablo comienza diciendo, porque hay aún muchos rebeldes, es decir, está hablando dentro de la iglesia. Y eso es algo que tenemos que tenerlo bien claro cuando leemos Tito, porque hay algunos que dicen, no, esto estaba ocurriendo fuera de la iglesia. No, es que fuera de la iglesia no me preocupa lo que pasa. A mí lo que a Pablo le preocupa y lo que nos debe preocupar es lo que pasa dentro de la iglesia. Y dentro de la iglesia significa no solamente nuestra asamblea donde nos congregamos, sino lo que pasa también alrededor, ¿no? Y entonces dice que hay personas que son tercas, que son contumaces, que son rebeldes. Dice habladores de vanidades y engañadores. Habladores de vanidades, de otra manera de decirlo, son charlatanes. Gente que habla mucho y dice poco. Y es que es muy probable que ante la falta de cuidado que no habían recibido, la iglesia en Creta hubiera comenzado a aceptar cualquier cosa. Estuvieran escuchando a cualquiera, ¿no? Cuando hay carencia de la palabra de Dios, si alguien dice que predica la palabra de Dios, rápidamente nos acercamos queriendo escuchar para recibir consuelo, para recibir ánimo, para recibir exhortación. Y es muy probable, por lo que dice Pablo a Tito, es que la iglesia en Creta había sido descuidada. Y esas personas se habían metido. Y justamente que eran una de las características, una de sus conductas, cuando hablamos de conducta contraria a la palabra, es que una de sus características eran personas con mucha facilidad a la palabra, charlatanes. Decían
Pico de oro. Como dice aquí, me dice mi esposa, picos de oro, ¿no? Picos de oro, gente que tenía la habilidad de convencer con la palabra, ¿no? Qué bonito lo que dice, ¿no? Como cuando escuchamos a un argentino, y perdón Ivonne por lo que voy a decir, ¿no? Cuando escuchamos a un argentino, o las mujeres en España escuchan al argentino, qué bonito acento tiene, ¿no? Y las camela con su acento, con su boca, con lo que dicen, ¿no? Pues estas personas justamente eran así. Tenían un pico de oro, sabían convencerles y lo que estaban buscando era confundirlos. Si juntamos sabían hablar, que eran charlatanes, que sabían llevar a la gente, más la poca madurez de la congregación, como podemos entender, estos falsos maestros pudieron arrastrar tranquilamente a la congregación. Así que aquí hay un doble, es como el pan tostado, ¿no? Tiene la doble cara. Por un lado tenemos personas que tratan de engañarnos, por otro lado también la madurez de la iglesia tiene que ver, ¿no? Aquí ya comienza a hacernos ver. Mucho cuidado con aquellos por su conducta, por su palabrería. Mucho cuidado a quien escuchamos. Y por otro lado también, mucho cuidado con nuestro conocimiento, mucho cuidado con nuestro fundamento en la fe. Nuestro fundamento es importante, es clave para que nosotros como cristianos podamos comprender dónde está la verdadera enseñanza. Pero también el pasaje nos muestra que esos falsos maestros producen consecuencias negativas dentro de los cristianos. O sea, es decir, si nos dedicamos a escuchar a gente que no tiene buena doctrina, a gente que no enseña correctamente, el problema es que nos va a afectar como iglesia, como cuerpo de Cristo. Miren lo que dice el verso 11. Y comienza diciendo, a los cuales es preciso tapar la boca. Es una forma muy amable de decir callarlos. Y si se dan cuenta, lo primero que debe hacer la iglesia es mandarlos callar. Luego vamos a ver al final que vuelve a insistir sobre la cuestión que como cristianos, o sea, los cristianos maduros, debemos tener esa actitud de confrontación a los falsos maestros, a los que están enseñando mal, para mandarlos callar, porque están engañando. Y dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. La palabra trastornar resulta bien interesante. El diccionario de la Real Academia dice alterar la normalidad del funcionamiento de algo o alterar el funcionamiento normal de la mente o la conducta de alguien. Y está diciendo Pablo que esas palabras que no son verdad, que son herejía, si lo queremos ver de esta manera, lo que hacen es cambian el comportamiento y la actitud de las propias personas. Y aquí dice que cambian, que alteran, verso 11, trastornan casas enteras. Es decir, eran gente que se dedicaba a ir a hacer visitas a las familias y con lo que ellos enseñaban los iban alterando, los iban cambiando, los iban trastornando. Y es que uno de los problemas de los falsos maestros es que producen consecuencias negativas dentro de la iglesia. Cuando una congregación que digamos ha tenido un funcionamiento normal, pues obviamente siempre hay problemas, ¿no? Siempre hay algunos asuntos que tratar. Pero cuando ya empieza a haber, y yo creo que todos hemos tenido experiencias donde de repente una familia empieza a volverse como que estaba bien y de repente se empieza a criticar, no, es que fulanito mira lo que hace, fulanito mira lo que dice, no, es que tal, mira qué bien, mira cómo nos cuida.
Si se dan cuenta, todo ese tipo de actitudes tiene que ver con gente que anda trastornando a otros. Tuvimos una experiencia aquí en México, en una asamblea, donde el propio liderazgo estaba dividido por una persona. Esta persona había sido expulsada de Guatemala de una asamblea, de un grupo, de una iglesia, y de una iglesia había sido expulsado por ciertas circunstancias que se habían dado, pero esta persona había llegado aquí y logró dividir al propio liderazgo. Y lo dividió hablando chismes unos de otros. Y hermanos, es que eso es parte de la falsa enseñanza. Luego en el púlpito decía cosas que no debía decirlas, ¿no? Pero bonito. Las decía bien bonitas, bien agradables. Aquí hay una cuestión con los hombres, y es que los hombres cuando cobran la quincena se la van a gastar en bebida y en mujeres que no son la suya. Y él decía que ¿por qué no podían ir a gastarlo en mujeres? Luego le pedían perdón a Dios y volvían con su mujer. Y es que lo decía desde el púlpito. Y nadie lo bajó. Y ese es el punto al que quiero llegar. Si eso lo permitimos decir, lo que está haciendo es dividir a la propia iglesia, que es lo que está hablando aquí Pablo. Las falsas enseñanzas, las herejías, nos dividen como cuerpo de Cristo. Y es algo que tenemos que tener muchísimo cuidado cuando escuchamos predicar. Y ojo, y eso nos puede pasar a todos, que en algún momento digamos algo que no debemos. Pero es muy diferente que en algún momento yo diga algo que no debo, alguien me corrija y yo cambie, a que yo diga algo que no debo y me mantenga en ese error. Pablo está atacando aquí no al que cambia y dice, ay, no me di cuenta. Y bueno, ya sé que tengo que corregirlo y lo voy a corregir. No, está hablando de gente que persevera y se mantiene en errores doctrinales. Y es lo que está llamándonos la atención. Pongan mucho cuidado con este tipo de gente. Por ejemplo, alguien me puede decir, pero si es... Nosotros mantenemos con mucho cuidado lo que escuchamos. Y de verdad me alegra cuando hay asambleas o grupos que dicen, no, cuidamos mucho quién me enseña, qué es lo que enseña, etc. Pero quiero ponerles un ejemplo de cómo la falsa enseñanza, la falsa doctrina se ha ido metiendo dentro de la iglesia. Nosotros, los de mi edad, más o menos 40 años, somos el grupo, la edad que vivió una transición con los estilos musicales. Básicamente, la época de mi padre, de mis padres, eran himnos y unos coros que eran los de siempre. Es decir, no había cambios, siempre eran los mismos. Y es en mi época más o menos, con 40 años, cuando yo tenía más o menos 10, 13 años, fue cuando en España comienzan a surgir los grupos, ¿no? Marcos Witt, ¿quién es más? Jesús Adrián Romero y cosas así. Realmente yo no sé mucho porque no me gusta mucho ese tipo de grupos, pero yo soy consciente que ese tipo de gente, de cantantes, fue los que comenzaron en mi época a meterse. Hoy día, si vas a muchas de las congregaciones, de las iglesias, en su repertorio, lo que tienen son canciones de estas personas. Y hoy día existe Hillsong, ya es Hillsong Londres, Hillsong España, Hillsong Nueva York, Hillsong no sé qué, Hillsong lo otro. Existe otro grupo australiano que se me fue el nombre.
etcétera. Ya existen muchos grupos y si nos damos cuenta y empezamos a evaluar nuestro repertorio, muchas de nuestras canciones, de nuestras canciones que cantamos los domingos, o que cantan los domingos, son canciones de ellos. Pero lo más interesante, y es que si analizamos las canciones que cantamos, o que cantan, o las que están de moda hoy día y se cantan, muchas de esas canciones son antropocéntricas, es decir, se centran en el hombre. Yo siento, yo quiero, yo no sé qué, yo lo otro. Y hermanos, no ha hecho falta el púlpito para meter esas ideas dentro de la congregación. Solo hace falta escuchar durante toda la semana a esos grupos. Con escucharlos durante toda la semana, y eso es un tema que se enseña mucho en los seminarios, con la música mete mucha doctrina. Y hermanos, mucha de esa doctrina se ha metido dentro de la iglesia por canciones. Todos conocen a los testigos de Jehová, ¿no? Pues el fundador de los testigos de Jehová, allá por el siglo II, siglo III, lo condenaron, dijeron que su doctrina era incorrecta. ¿Saben lo que hizo? Hizo himnos. Y envió los himnos a las congregaciones para que se cantaran. Así que cuando ellos pensaban que su doctrina había desaparecido, él lo metió a través de las canciones. Así que la falsa enseñanza se metió, no a través del púlpito, sino a través de lo que cantaban. Y hermanos, esto es un ejemplo, porque hay muchos más. Este es un ejemplo de cómo un error doctrinal se puede meter dentro de la iglesia. No hace falta púlpito, hermanos, no hace falta púlpito. Simplemente canciones y cosas de esas es más que suficiente para alterar el pensamiento. Más que suficiente. Todos decimos que la doctrina de la prosperidad es pecado, es mala, pero pregúntense cómo se ha logrado meter la doctrina de la prosperidad tan dentro de la propia iglesia, ¿no? Por lo mismo. Así que Pablo le escribe a Tito y le hace énfasis en que tenga cuidado de estas personas, ¿no? Veíamos las dos características. La primera de ellas es porque la conducta es contraria a la palabra, y la segunda es porque trae consecuencias negativas dentro de la iglesia. Aleja a los cristianos de la sana doctrina de la propia iglesia. Pero Pablo sigue insistiendo con Tito, y básicamente nos podemos hacer la pregunta: ¿qué tiene que ver esto conmigo? Yo soy una persona madura. Si a mí no me afecta, ¿qué pasa? ¿Por qué me tengo que preocupar? Pues es importante que cada uno de nosotros aprenda a identificar los falsos maestros. En segundo lugar, para corregirlos y que vuelvan a la verdadera fe. Versos 12 al 14 dice: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo fábulas judaicas ni a mandamientos de hombre que se apartan de la verdad. Pablo comienza hablando de un filósofo, se llama Epiménides, este filósofo, y este filósofo los llamaba, dice, los cretenses siempre mentirosos. ¿Y por qué siempre mentirosos? Porque los cretenses afirmaban que el dios inmortal Zeus estaba enterrado en Creta. O sea, si es un dios inmortal, ¿cómo puede estar enterrado? ¿No? Es la pregunta. Pues ellos decían que el dios inmortal Zeus estaba enterrado en Creta, ¿no? Entonces, Epiménides decía que los cretenses eran mentirosos. Cuando habla de malas bestias, tiene que ver que no eran capaces de dominarse a sí mismos, no tenían dominio propio y les gustaba
el darse el gusto a ellos mismos, ¿no? Los cretenses eran personas que realmente no eran personas íntegras. Y bajo esa perspectiva de un cretense, Pablo le dice a Tito, les dice, verso 13, por tanto, repréndelos duramente. Así que reprender es regañar. O sea, este tipo de gente era la que estaba en la iglesia, la que estaba enseñando incorrectamente, la que estaba tratando de sacar beneficio. Y Pablo le dice a Tito, corrígelos. Generalmente la iglesia hoy día, quizá digamos en donde hay consejos de ancianos, es decir, donde hay un gobierno plural, equitativo, igualitario, no se da tanto el problema. Pero hay muchas asambleas, hay muchos grupos que tienen un pastor. Y la pregunta, y entonces cuando hay un solo pastor, hay una sola persona al frente que enseña algo incorrecto, una de las cosas que nosotros vemos aquí es que la gente tiene miedo a decirle si algo está mal. Es que se equivocó. Ish. O sea, no entra en la mente, ¿no? Él es el pastor, él no se equivoca, básicamente. Pero Pablo está diciendo lo contrario. Pablo está diciendo, evalúen a quienes están escuchando. Evalúen lo que están escuchando. Y si hay algo que está mal, lo que está diciendo es, corrígelos. Y el punto es que es una orden, es un mandato, no es una sugerencia. Yo cuando le decimos a nuestros hijos, limpien su cuarto, no es, si te gusta y estás de acuerdo conmigo, límpialo. O sea, no estamos hablando de sugerencias. Estamos dando una orden. Lo limpias, te guste o no te guste. Es porque yo te lo estoy diciendo que lo hagas. Y Pablo le está diciendo a Tito, le está dando una orden. Corrígelos. No dice el cómo. Luego en Timoteo sí dice, habla un poquito más sobre el cómo. Pero sí insiste en que debe de haber una corrección hacia aquellos que están enseñando incorrectamente. Y vuelvo a insistir, ojo, no es cuando alguien, pues todos hemos dicho alguna barbaridad alguna vez y te dicen, mira Íñigo, lo que dijiste estuvo mal, bueno, discúlpame, lo voy a corregir, en la siguiente voy a aclarar. No, estoy hablando en este caso de personas que afirman que lo que dicen es correcto. Y Pablo le dice a Tito y Pablo nos dice a nosotros que lo corrijamos. ¿Por qué? Para que sean sanos en la fe. Así que Pablo todavía ve una esperanza en esa corrección. Es que esas personas se arrepientan y cambien y sean sanos en la fe. Ellos tenían un problema con los judaizantes. Los judaizantes, como dice el versículo 14, básicamente añadían los rituales, el kadosh, los sacrificios, etcétera, lo añadían como parte de la salvación. Y entonces les dice básicamente, por favor, corrijan esas enseñanzas, que entiendan, en este caso hablando de la salvación, que entiendan que la salvación es por la obra de Cristo. Y no debemos de tener miedo a la hora de corregir. No debemos de tener miedo, debemos de tener más miedo de que estas personas sigan enseñando y sigan afectando. Y ojo, puede ser que a veces las personas estén enseñando algo mal por desconocimiento. Y nuestro deber es corregirlo. ¿Corregirlo para qué? Para que, como dice el versículo 13, para que sean sanos en la fe. El objetivo de la palabra es sanar. El objetivo de la palabra no es que digan, ay, qué bonito predicó, me encantó, y nos quedamos igual. No, el objetivo de la palabra es que nos transforme.
Así que no es cuestión de picos de oro, no es cuestión de gente que hable bien, sino es cuestión de personas que al escuchar la palabra se transforman, cambian. Si no eran cristianas y entienden el mensaje de Cristo, se conviertan. Y si son cristianos, transformen su forma de vivir y se parezcan más a Cristo. Así que ese es el mensaje, o ese es el objetivo del mensaje. Por lo tanto, si alguien enseña mal, si alguien está enseñando algo incorrecto, nuestro deber es corregirlo para que ellos puedan ser transformados por la palabra y puedan parecerse cada vez más a Cristo. Y por último, Pablo le lanza el reto a Tito y le responde a la pregunta: ¿por cómo nos afecta a nosotros esas enseñanzas y esos maestros? Decíamos antes cómo afectan, si realmente es algo importante para nosotros, y hemos visto que sí, porque nuestro deber es corregir. Pero volviendo un poco a la primera parte, Pablo vuelve a insistir acerca de cómo la mala enseñanza, la herejía, la enseñanza incorrecta nos afecta. Y debemos entonces identificar a los falsos maestros porque no consideran las cosas de Dios importantes. Miren, los falsos maestros, como decía el versículo 11, enseñan las cosas o lo enseñan porque les conviene. Es decir, quieren dinero, quieren prestigio, quieren renombre, no sé lo que quieren, pero muy probablemente quieran un beneficio personal, algo que a ellos les haga ganar algo. Por lo tanto, nosotros debemos identificarlos para poder ver o para poder corregirlos y para poder descartarlos o, digamos, no volver a escucharlos. Versículos 15 y 16 dice así: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su muerte y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pablo comienza diciendo, y eso es algo que realmente me llama la atención, le dice: todas las cosas son puras para los puros. Es decir, para la persona que ama a Dios y que comprende que la Biblia es la palabra de Dios y que la Biblia es quien rige el comportamiento de lo que nosotros debemos de hacer, lo que está diciendo es que si yo soy de esos, todo eso que es puro implica que yo busco esa pureza. Cuando alguien ama realmente la palabra de Dios, no necesita tergiversarla, no necesita cambiarla. Cuando yo amo realmente a Dios, yo no cuestiono la enseñanza de la palabra. Pero cuando yo no amo realmente a Dios, cuando yo busco mi propio interés, lo que dice aquí es que para los corrompidos, y ojo, corrompidos significa que iban por buen camino y cambiaron, e incrédulos, corrompidos e incrédulos, y lo está poniendo al mismo nivel, nada les es puro, pues hasta la muerte y su conciencia están corrompidas. Es decir, cuando la Biblia no es mi centro, cuando Dios no es mi centro, cuando no considero la palabra de Dios como fundamental para mi vida, lo que está pasando es que el pecado me está dominando. Y quiero que
que veamos la gravedad de lo que Pablo está diciendo. Pablo está poniendo al mismo nivel. En español, la partícula e, esa de dice corrompidos e incrédulos, esa es una conjunción copulativa. Y la conjunción copulativa une dos palabras que están al mismo nivel. O sea, no están a distinto nivel, sino que los dos están al mismo nivel. ¿Qué quiere decir? Que los corrompidos, es decir, esos que son cristianos, pero que han cambiado la verdad. Y los incrédulos, es decir, aquellos que no creen, están igual de mal. Y los pone al mismo nivel, es decir, él no hace una diferenciación entre alguien que, bueno, él está al 50%, él está al 60% del cristianismo, él está al 30% del cristianismo, no. O realmente amas a Dios, comprendes que su palabra es la palabra de Dios y que es la que te debe regir y guiar, o no estás. O eres del otro bando. Esto es como una guerra. En una guerra estás en un bando o estás en el otro, pero no puedes ser neutral. Si Colombia tuviera una guerra contra Venezuela, o estás a favor de Venezuela o estás en contra de Venezuela. Pero, o a favor de Colombia o en contra de Colombia. Pero es que no puedes estar neutral. Ah, es que no me importa. No, sí te importa. En alguna posición te vas a poner. Pues con la palabra de Dios es igual. O la aceptas o la rechazas. O te pones del lado de comprender que la palabra de Dios es quien te rige, quien te manda, o lo rechazas. Y hermanos, es que rechazar un poquito es rechazar todo. Rechazar la gracia de Dios es rechazar el mensaje del Evangelio. Rechazar la soberanía de Dios es rechazar el mensaje del Evangelio. Rechazar la pecaminosidad del hombre es rechazar el Evangelio. Rechazar la obra de Cristo es rechazar el Evangelio. Etcétera, etcétera, etcétera. No, pero es que no pasa nada, es solamente un detalle. No, pero es que sí es importante, porque ese detalle lo que demuestra es cuál es tu convicción acerca de Dios. Hay muchos que dicen, hablando del Génesis y de la creación, ¿no? Dicen, no, es que la creación no es, digamos, como la Biblia no es un libro científico, la creación viene del Big Bang y entonces Dios pues se lo contó de forma sencilla a Moisés para que lo entendieran y para que, pues que porque su mente era más cortita, no sabían. No, hermanos. Si yo rechazo la creación, los 6 días de la creación, rechazo el 7º día de descanso, rechazo el jardín del Edén, rechazo la caída del hombre. Si yo rechazo eso de la Biblia, tengo derecho a rechazar lo que no me gusta de lo demás. Es que no me gusta Apocalipsis. No, esos 1000 años es mentira. Es que 1000 años es un día y un día es 1000 años. ¿No? Entonces ya pasó el juicio, ya estamos. No, es que lo del infierno es una figura literaria que viene del antiguo Persia, del antiguo imperio persa, es una idea que se metió. No, es que la Biblia habla del infierno. Rechazar algo de la Biblia es rechazar la autoridad y la palabra de Dios. O la acepto o la rechazo. Insisto, pone en el mismo nivel a los corrompidos y a los incrédulos. Y dice, nada les es puro a ellos. Es decir, esa pureza de Dios, de la palabra, dice, no, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Y por qué? Dice el verso 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. El problema es que no conocen a Dios. Y como no conocen a Dios, sus obras evidencian ese desconocimiento. Pablo es muy directo con Tito. Y es interesante que lo pone después de decir cómo debe ser un anciano.
cómo debe ser aquel que enseña. Hablaba del carácter, hablaba del conocimiento de la palabra, hablaba de una vida íntegra. Y entonces dice, mucho cuidado con aquellos que enseñan incorrectamente. Porque los podemos poner en posiciones de autoridad. Y debemos de tener el criterio para comprender cuál es su enseñanza. Debemos de tener esa madurez para comprender y confrontar a aquellos que están enseñando incorrectamente. Y con esto Pablo no le está diciendo a Tito que haga lo que quiera y que ya puede decir lo que le dé la gana. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que cada uno de nosotros debemos de preocuparnos de aprender y de ver cómo es la vida de cada persona que está enseñando. Vamos a evidenciar su mensaje, vamos a valorar su mensaje, vamos a comprobarlo con lo que dice la palabra y también vamos a ver cómo están viviendo. Si son personas que dividen a la asamblea, cuidado, porque están buscando algo, con lo cual muy probablemente su enseñanza no sea la correcta. Pero en cambio, si son personas amorosas que buscan la edificación, que sus vidas matrimoniales son una evidencia, un reflejo de lo que Dios quiere, un amor del hombre hacia la mujer, un respeto y una sumisión, una sujeción de la mujer hacia el hombre, pero todo bañado dentro de lo que es el amor de Dios, con el ejemplo de cómo Cristo ama a la iglesia. Si en mi trabajo soy honesto, soy responsable, hago las cosas bien. La gente que me conoce dice, wow, yo quiero trabajar con fulanito porque realmente es una persona íntegra. Si manejan dinero y tu jefe te dice, Íñigo, fulanito, es que solo puedo confiar en ti, la parte económica, porque tú eres honesto y rindes cuentas correctamente. Dentro de la congregación, dentro del cuerpo de Cristo, somos cristianos ejemplares que vivimos una vida digna. Y como les digo, no somos perfectos, pero el punto no está hablando de la perfección, está hablando de cómo realmente queremos que el Evangelio, que Dios sea nuestro centro. Entonces, en ese momento, les aseguro algo, lo que nosotros enseñamos es lo correcto. Pero si trato de tener yo mi propio beneficio, de ganar, de ser mejor que otro, y trato de arrastrar a otros y que me pongan, me ensalcen, es que lo que hay en el corazón no es el verdadero evangelio. Entonces, hermanos, necesitamos conocer bien el verdadero evangelio. ¿Para qué? Para estar atentos a esos falsos maestros, pero también para corregir con discernimiento. El Señor nos ha transformado. Y el Señor nos ha transformado para que cada día nos parezcamos más a Él. La predicación, la enseñanza, la vida demuestra cuán cerca estamos caminando de Él. Vamos a terminar orando. Gracias, Señor, por esta noche. Y gracias por recordarnos la importancia de mantenernos, de perseverar en tu sana doctrina, en enseñar lo que la Biblia dice. Ayúdanos, Señor, a tener cuidado con aquellos que enseñan cosas incorrectas. Señor, ayúdanos también a identificar en todo lo demás, en cantos, quizá en canciones que escuchamos durante la semana de grupos, o quizá en predicaciones que escuchamos por internet, o lo que sea, Señor, pero ayúdanos, Señor, a mantenernos alerta, para que nosotros podamos perseverar en la sana doctrina. Y Señor, ayúdanos a todos los que enseñamos, hombres, mujeres, que están al frente de la asamblea o que están al frente de las mujeres o de niños. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles
a tu palabra. Que nuestras vidas sean un ejemplo de lo que es tu palabra. Gracias, Señor, por este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.